¡Ajá! La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿Gigantes? ¿Qué gigantes? Aquellos que allí ves, de los brazos largos que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y los que ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Ay, bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¿Qué es lo real? Es una pregunta a la que en la actualidad no es común buscarle respuesta leyendo El Quijote. Pero si escudriñamos un poco en la historia cultural del mundo hispánico, y particularmente en la época en que vivió Cervantes, descubriremos que esta aventura de un pobre hidalgo enloquecido y un campesino dicharachero es también una invitación a conocer la realidad de una manera diferente. El Quijote es la historia, según el propio Cervantes, de un noble manchego a quien del poco dormir y el mucho leer obras de caballería se le secó el cerebro hasta que vino a perder el juicio. El género de los libros de caballería apareció en España 4 siglos antes de la publicación del Quijote, cuando la península ibérica marcaba los límites occidentales del mundo conocido por los europeos. Constantinopla era todavía la capital cristiana del Imperio Romano, y no se dudaba de la existencia de los dragones. En ese universo, la pregunta de ¿qué es lo real? Se podía responder como lo que puede deducirse utilizando la lógica, y el mejor lugar para hacerlo eran unas instituciones muy novedosas: las universidades. Las corporaciones de alumnos y maestros, que hoy llamamos universidades, surgieron en la Europa medieval y se desarrollaron gracias a un método de conocimiento basado esencialmente en el arte de discutir. En el mundo medieval se había desarrollado una manera de buscar el conocimiento y de entender el mundo, que era la escolástica, y servía para una sociedad que tenía unos principios comunes, y ese era el cristianismo. Había un grupo de gente que compartía premisas fundamentales sobre la realidad y ciertos factores que permiten articular una visión del universo. A partir de ahí había un método para conocer el mundo, que era el diálogo, y a través de los argumentos y contraargumentos ir despejando esas verdades que en el fondo existían desde siempre, que estaban ahí porque eran la revelación divina, pero que por las limitaciones de los seres humanos no se podía acceder a ellas de una manera directa, sino que tenía que haber un proceso de develamiento de la verdad, de una verdad preexistente, que se lograba a través del diálogo controlado, de un diálogo en el que había unas premisas básicas que los dialogantes tenían que respetar. La cuestión que quiero tratar es si es lícito que el rey le haga la guerra a una nación solo por el motivo de su fe. A mi modo de ver, tal guerra no solo es lícita, sino justa, y se confirma según las Sagradas Escrituras, ya que en el capítulo 12 del Deuteronomio se manda a los judíos a destruir todos los templos de gentiles. Pero aquella guerra contra los gentiles no las mandaba Dios por su idolatría, sino que particularmente eran para las 7 naciones que estaban situadas dentro de la tierra prometida. Si fuera por motivos de fe, Dios hubiera ordenado a los judíos
hacer la guerra en todo el orbe. Pero la guerra es lícita para castigar a los pecadores, como hizo Dios con Sodoma y Gomorra. Sería lícito quizás si toda la nación fuera pecadora. Pero ¿cómo puedes juzgar de pecador a un niño inocente que nunca ha escuchado los motivos de la fe? En las universidades, discutir no solo estaba permitido, era, digamos, obligatorio, al grado de que en el siglo XIII el teórico español Pedro Hispano definió esta manera de buscar el conocimiento como la razón de dos, porque la verdad se alcanzaba mediante el diálogo entre el oponente y el que responde la discusión. El que nunca ha hecho un voto de algo no está obligado a cumplirlo. Es lícito. Durante siglos, la razón de dos fue la piedra angular de la vida académica. En las lecciones los maestros discutían con los alumnos y en los pasillos los estudiantes debatían entre ellos. De hecho, en las ciudades universitarias, todo el mundo podía presenciar debates en los actos académicos, una suerte de espectáculos públicos en donde, como si fuera un torneo entre caballeros, los universitarios se batían en duelos dialécticos enfrentando sus tesis a la crítica de sus colegas. Todas las actividades académicas de las universidades, es decir, las clases, los exámenes de doctorado, de bachiller o los diferentes actos académicos tenían una estructura más o menos parecida. Era un sustentante, una persona que proponía una tesis, es decir, una idea que iba a desarrollar y que iba a discutir, y después se necesitaban otras personas que discutieran esa propuesta, esa tesis. Normalmente el sustentante anunciaba con algunos días de anticipación cuál era el tema que iba a desarrollar, se pegaban las propuestas o el anuncio se pegaba en los sitios públicos de la ciudad, en la catedral, en la universidad, en el palacio del ayuntamiento o de gobierno, y el día convenido se reunían los doctores, los estudiantes y público en general para escuchar al sustentante. Lamentablemente, el acto académico universitario, que probablemente influyó más profundamente en el rumbo de la historia, fue también el que marcó su decadencia. Se escenificó en la ciudad alemana de Wittenberg el 1 de noviembre de 1517 y, por cierto, solo asistió una persona. El acto había sido convocado unos días antes por un monje agustino, catedrático de la universidad local, como era la costumbre, clavando una invitación en la puerta de la catedral. La invitación decía lo siguiente: por amor a la verdad, por celo de hacerla triunfar, las proposiciones siguientes serán discutidas en Wittenberg bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes, doctor en la Santa Teología y lector ordinario en la universidad. Las proposiciones que Martín Lutero estaba dispuesto a defender en el acto universitario incluían cuestionamientos a la autoridad del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Pero la discusión académica no se llevó a cabo porque nadie acudió a la cita. La dialéctica como disciplina de diálogo y resolución de conflictos había sido abandonada, y el movimiento reformista tomó cauces económicos, políticos y sociales que dividieron a Europa en dos grandes bloques. Todos reaccionaron de una manera muy violenta, es decir, ahí se perdió la oportunidad de hablar, la oportunidad de resolver el asunto de manera dialogante, y se dio lugar al conflicto y a la confrontación. Entonces, el mundo católico reaccionó a través de la Inquisición, censurando y endureciendo la postura católica, pero el mundo protestante también reaccionó de una manera muy violenta. El Concilio de Trento, celebrado por la Iglesia Católica en la ciudad italiana del mismo nombre, entre los años de 1545 y 1563, con la participación de obispos italianos, españoles y franceses, marcó la ruptura definitiva del mundo cristiano. La división tuvo un efecto devastador en las universidades españolas y americanas. Sus métodos de conocimiento, basados en el diálogo y la discusión, se vieron ensombrecidos por el miedo.
Los actos académicos seguían siendo fundamentales en la vida universitaria, pero su sentido cambió por completo. Pero no así en todas las cosas. Pues entonces es herejía lo que el sustentante dice. Cualquier opinión podía ser interpretada como opuesta a la ortodoxia y denunciada a la Inquisición, lo que con frecuencia sucedía, no por celo de la fe, sino por pasiones, odios y ganas de destruir con mentiras y calumnias. Sostengo que es herejía, Fray Luis, porque lo he demostrado en mi próximo libro a imprimir, que para Dios no hay obras indiferentes en particular. Pues si en su libro dice que todas las cosas Dios las predefinió sin excepción alguna, eso es luteranismo y habría que quemar ese libro. Lo que habría que hacer, Fray Luis, sería quemarlo a usted. El caso más célebre fue sin duda el del padre agustino Fray Luis de León, que pasó más de 4 años en las cárceles de la Inquisición, acusado, entre otras cosas, del delito de haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares, y a lo largo de su vida fue denunciado varias veces más por las opiniones que expresaba en actos académicos y juntas universitarias. Desde que se establece el Tribunal de la Inquisición, cualquiera puede denunciar a otra persona por supuestos de herejía. Entonces, todo lo que se podía discutir antes en las universidades tuvo que revisarse y la gente tuvo que pensar lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque cualquier compañero, cualquier alumno o cualquier colega profesor podría decir que lo que dijo el otro era herético y tendría que ser revisado por teólogos y tendría que ser sujeta la persona que había sido denunciada a un proceso inquisitorial. Muchos universitarios lo padecieron, fue convirtiéndose cada día en pan cotidiano este tipo de denuncias. Nosotros en la Nueva España, en el siglo XVI, tenemos historias de universitarios que denunciaban a sus compañeros o alumnos que ratificaban denuncias en contra de sus profesores, y esto obligaba necesariamente a cualquiera que se atreviera a decir algo en las universidades a pensar lo que estaba afirmando. La relación entre la Inquisición y la universidad empieza a manifestarse dramáticamente a partir de que se inicia la vida universitaria en 1553. El primer curso que imparte aquí uno de los más grandes profesores, de los más distinguidos, del cual Cervantes de Salazar refiere a él, a Fray Alonso de la Veracruz, como uno de los más sabios y doctos varones, centra su cátedra sobre la legitimidad de la guerra de conquista y del dominio de la corona española. Y hace una crítica radical, ¿verdad?, a estas pretensiones de legitimidad, recuperando pues el saber humanístico fundamentalmente republicano de Vitoria, de Domingo de Soto, que habían sido sus maestros en la Universidad de Salamanca. Este curso es de junio de 1553 a junio de 1554. El segundo curso es sobre los diezmos, ¿no?, en el cual Fray Alonso va a dedicar su curso y su escrito que de él resulta, Reelección, a cuestionar radicalmente la obligación de los indígenas a pagar el diezmo. Y aquí entra entonces en una confrontación directa con el obispo Montúfar, quien a raíz de ese curso, de esa cátedra, le monta un proceso inquisitorial. Fray Alonso tiene que dejar su cátedra para defender su caso. Inclusive tiene que viajar a España a presentarse ante Felipe II. Afortunadamente logra la completa absolución de sus cargos y regresa a México, pero ya con un ambiente poco propicio para el desarrollo de las humanidades, con esta orientación crítica con la que habían surgido a los inicios de la Real Universidad de México y particularmente dentro de ella de la Facultad de Artes y Teología, que son los primeros antecedentes de esta facultad. Con el tiempo, en Salamanca y otras universidades terminaron las disputas y enfrentamientos porque los inquisidores prohibieron enseñar y discutir ciertas doctrinas teológicas.
el diálogo libre como método de conocimiento fue en buena medida desterrado de los ámbitos académicos de Europa y América, y la lógica escolástica sustituida por una nueva disciplina que podríamos llamar la neoescolástica. Las fuentes que debe seguir un pensador para poder argumentar de manera teológica son, en primer lugar, las Sagradas Escrituras, en segundo, la tradición apostólica. La neoescolástica universitaria privilegió la autoridad doctrinal sobre la razón y el diálogo, como queda patente en los lugares teológicos del dominico Melchor Cano, uno de los libros de texto más utilizados en aquella época. En sexto, los padres de la Iglesia. En séptimo, los escolásticos. En octavo, los canonistas. Y si esto falla, en noveno lugar, la razón natural. Y en décimo, la filosofía y la historia. A la par del silencio impuesto en las universidades, la Inquisición modificó en 1594 el índice de libros prohibidos que existía desde 1558, para incluir también los temas que habían sido proscritos en las aulas. Se prohibieron también muchos libros de los humanistas, en particular de Erasmo de Róterdam, y se les negó a los españoles permiso para estudiar en el extranjero. Como podemos ver, los espacios institucionales para el florecimiento de este espíritu renacentista, humanista, multiculturalista, republicano, los espacios institucionales como pueden ser fundamentalmente en la universidad, se van cerrando. Se les monta estos procesos inquisitoriales tanto al gran maestro Alonso de la Veracruz en la Real Universidad de México como a Fray Luis de León años después. Pero si bien estos espacios se van cerrando, lo importante es que las tradiciones, el espíritu humanista, el pensamiento crítico al uso despótico del poder, la defensa de la pluralidad cultural, es una herencia que se continúa y se transmite hasta el siglo siguiente. Contrario a lo que comúnmente se ha dicho, no todos los pensadores hispánicos renunciaron a tratar de contestar por sí mismos la pregunta de ¿qué es lo real? Pero para ello, encontraron una alternativa alejada de la neoescolástica universitaria y la ortodoxia inquisitorial: la literatura, escrita no en el latín de las universidades, sino en la lengua que hablaba toda la gente. Lo que ha hecho la leyenda negra y lo que han hecho sobre todo los ingleses, los franceses, al tratar de mirar la historia cultural española de la segunda mitad del siglo XVI, es no entender que no todo era la Inquisición y no todo eran las universidades, que la gente se había formado mucha en el humanismo cristiano, en el humanismo en general, y que no iba a dejarse o no se iba a callar solo porque unos cuantos quisieran callarse o quisieran cambiar la manera de ver y representar el mundo, sino que hubo reacciones, búsquedas, propuestas diferentes dentro de esa que se ha llamado la contrarreforma española. Y yo creo que la literatura fue una de esas grandes propuestas, que normalmente no se ha visto así y que de pronto no hay cómo explicar que el siglo de oro español, el mejor siglo de la literatura hispánica, se dé en el momento de más represión en las universidades y en el ambiente académico y científico español. Pero yo creo que es precisamente una búsqueda de otro espacio para poder seguir hablando de la realidad de una manera interesante, compleja, nueva, propositiva. Uno de esos pensadores fue precisamente Fray Luis de León. Aunque estaba prohibido traducir la Biblia, él estaba convencido de que era deber de quienes la conocían difundir las enseñanzas que descubrían en ella. Así que en 1583 escogió la forma literaria de diálogo renacentista y escribió en castellano su libro Los nombres de Cristo. Fray Luis lo que busca a partir de entonces es lo que se ha llamado una teología positiva o un conocimiento teológico para todo el mundo. Escribe Los nombres de Cristo, que es un libro en el que él busca cómo se ha llamado a Cristo, de qué manera se le nombra a Cristo en la Biblia, y de ahí saca algunas enseñanzas para la vida práctica, cotidiana, diaria de todos los seres humanos. Y luego está La perfecta casada, por ejemplo, que es una obra muy misógina, por cierto, pero que dice qué debe hacer una mujer en su casa, desde el punto de vista de un teólogo de la época. Cosa que no habría escrito ningún otro teólogo universitario, que estaban resolviendo problemas
que consideraban mucho más serios y fundamentales. Un alumno de Fray Luis en Salamanca se alejó de la universidad por voluntad propia y también eligió la literatura en castellano como vía para el conocimiento. Se llamaba Juan de Santo Matía, pero cambió su nombre por el de Juan de la Cruz, como hoy lo conocemos. Para Juan de la Cruz, como lo había sido también para Aristóteles, la vía más cercana a la verdad era la poesía. Este saber, no sabiendo, escribió en uno de sus poemas, es de tanto poder que los sabios arguyendo jamás lo pueden vencer. Él todo el tiempo dice que son poesías, que las poesías son iluminaciones, que no es un pensamiento racional, que es un pensamiento basado en el amor, que le llega la iluminación y escribe la poesía. Pero sin embargo sus obras, lo fundamental de sus obras son comentarios a esas poesías, comentarios muy racionales en los que él va explicando cada una de sus palabras, qué significan, cómo se pueden entender. Y entonces es una obra de una literatura glosada con texto académico, o sea que hay un proceso como de desprendimiento de la escolástica hacia la literatura, hacia la poesía, que yo veo claro, pero que es paulatino, ¿no? La vía del conocimiento por la literatura que seguían Juan de la Cruz y Fray Luis de León tenía un antecedente inmediato en alguien a quien ya de entrada, por su condición, le había sido vedado el conocimiento universitario: Teresa de Jesús. He estado pensando escribir un comentario del Cantar de los Cantares. Ay, si está prohibido leer las Sagradas Escrituras a mujeres e ignorantes, imagínate, ¿qué decir de comentarlas? ¿Qué decir si son para consolación mía y de mis hermanas? No las entenderás, ni siquiera las palabras. En su juventud, Teresa de Jesús fue una fanática de los libros de caballerías, pero finalmente decidió ordenarse como carmelita. Fue autora de muchas obras, muchas de las cuales podríamos considerar hoy autobiográficas. ¿Qué entiende por béseme el Señor con el beso de tu boca? Ay, insisto, no son para ti, no son para mujeres, no las pueden entender. No nos hemos de quedar las mujeres fuera del goce de todos los regalos y bendiciones que el Señor nos da. ¿Oh, sí? No, por supuesto, pero el cantar tiene muchos entendimientos. Para quien no ama, para mí solo tiene uno: el amor. Amar a Dios y dejarse amar por Él es el principal bien. Y eso es lo que yo quiero explicar, lo que entiendo como el beso de tu boca. Ay, ¿y crees que tú entiendes más que un hombre? ¿Más que un sabio? Si su fe es fe muerta, sí. No se necesita saber mucho de letras. La mía es fe viva. Y la fe viva es amor. Ay, interesante. ¿Y esto que piensas lo tienes escrito? Sí, señor. Pues quémalo. A pesar de que más de una vez sus confesores le ordenaron quemar sus textos, las copias manuscritas de las obras de Teresa de Jesús fueron muy leídas y se convirtieron en una invitación para que hombres y mujeres intentaran conocerse a sí mismos. Se ve que era una persona que había leído mucho, que estaba bien formada, que tenía una formación un poco ecléctica, porque sí, había leído libros de caballería, pero también conocía problemas teológicos profundos, y esta formación dispar le permite aventurarse a decir y a interpretar libros y textos que leía de una manera franca y directa. Entonces es también como volver a lo esencial de las palabras, de las cosas, de las ideas. La influencia de Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y Fray Luis de León fue fundamental para los autores de lo que hoy llamamos el siglo de oro de la literatura española, y en particular para un escritor famoso, entre otras cosas, por odiar a casi todos sus contemporáneos, que sin embargo no tuvo ninguna duda en confesar que Fray Luis de León era un hombre a quien reverenciaba, adoraba y seguía: Miguel de Cervantes Saavedra. Una de las claves que nos permiten considerar la obra de Cervantes como una nueva propuesta de conocimiento, continuadora de las exploraciones de Fray Luis de León y Teresa de Jesús, es el prólogo del Quijote. En él Cervantes nos cuenta cuáles son sus propósitos como escritor
y se burla de todos los principios de erudición imperantes por entonces, recordándonos lo fácil que es parecer erudito sin serlo. Todo lo que se puede leer en el prólogo tiene referentes históricos muy concretos y el más evidente es de la crisis de la escolástica, ¿no? Cómo la escolástica ha llegado a un momento en que se ha convertido en algo que ya no está creando conocimiento, sino que es un aparato lleno de adornos, de recursos para mostrar que se sabe, pero no para conocer realmente. Y Cervantes en el prólogo hace una crítica de esa forma de conocer, y entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que también es una especie de discurso del método. No es casualidad que la publicación del Quijote coincidiera en el tiempo con la de otras obras que también se consideran precursoras del pensamiento moderno. Y para resaltar la originalidad del autor español, resulta interesante, por ejemplo, comparar el prólogo del Quijote con el prólogo de El discurso del método de Descartes. El discurso del método es una obra que propone, de manera explícita, una manera de conocer, de contestarnos la pregunta de ¿qué es lo real? Como Cervantes, Descartes desprecia el saber académico de su tiempo y propone como vía para el conocimiento verdadero la introspección y el individualismo. Su prólogo es esencialmente la meditación de un hombre solitario. Cervantes, en cambio, prefiere la compañía a la soledad y se inventa un amigo ficticio para convertir el prólogo del Quijote en lo que será la esencia de su novela y de su propuesta de conocimiento, en un diálogo. Eso me parece muy interesante. Voy a hablar sobre el río Tajo. Pero sé también un poco más erudito y un poco Porque más el Quijote incisivo. es una invitación a recuperar el diálogo como herramienta para conocer la realidad. Pero Cervantes nos propone un diálogo más rico y más complejo que el de las viejas disputas de la lógica dialéctica, porque reconoce que puede haber diferentes interpretaciones de la realidad y no le concede un valor superior a ninguna de ellas, aceptando que todas influyen en las acciones de los seres humanos. ¿Cuál era la propuesta que nos hace Cervantes en ese prólogo? Él nos dice, se puede conocer a la realidad a través de la ficción. La ficción es el recurso para conocer esa realidad y nos dice, mientras mejor imite la ficción a la realidad, podremos conocer mejor a la realidad. Váleme Dios, ¿no le dije yo, vuestra merced, que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento. Y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Ay, calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. De esta forma, Cervantes nos propone responder a la pregunta de ¿qué es lo real?, algo científico y filosófico, a través del humor, la ironía, la tolerancia y la simpatía hacia los que piensan diferente de nosotros. Más allá de si Don Quijote está loco o no, lo importante es que Don Quijote ve el mundo diferente a como lo ve Sancho, a como lo ve el bachiller Sansón Carrasco, a como lo ven cada uno de los personajes, y que la representación de la realidad es esa suma de diversas realidades. Es entonces una propuesta en la que Cervantes, a través de la ficción, quiere captar esa complejidad. Y yo creo que el problema que se derivaría de esa manera de entender la realidad es cómo articulas ese montón de realidades diferentes. Y ahí está la importancia del diálogo en Cervantes, que como lo han dicho muchos de los especialistas en la literatura de la época, la obra de Cervantes es una obra basada en el diálogo, porque precisamente el diálogo es el que permite la vinculación en los diferentes puntos, las diferentes maneras de entender la realidad. Sin diálogo, esas diferentes visiones significarían la guerra. Con el diálogo significan la amistad. Y por eso la propuesta de Cervantes es el diálogo para encontrar puntos de encuentro entre las diferentes visiones de la realidad y la amistad como base de la sociedad, ¿no?
Cervantes es un escritor moderno en los dos sentidos que podríamos entender la modernidad. Es un escritor moderno del siglo XVI frente a la escolástica y es un escritor moderno del siglo XXI porque el mensaje que tiene es un mensaje que a las sociedades actuales, a todas nuestras sociedades actuales, nos ha costado mucho esfuerzo y muchas diferentes vías para llegar a él, que es un mensaje de tolerancia, de respeto, de inclusión, y que nosotros hemos ido construyendo por distintos caminos. Y yo pienso que es sorprendente, ¿no?, encontrar en Cervantes ese mensaje expresado en 1605. ¿Qué es lo que tenemos? Que Cervantes pertenece a ese mismo espíritu humanista, renacentista, en la cual surgieron la Real Universidad de México. Y que tanto Cervantes como los profesores universitarios a los que nos hemos referido cuestionan el proyecto de un reino, un imperio absolutista y de una cultura controlada desde el poder político. Defienden la libertad política, la libertad de pensamiento, la libertad del hombre. Pertenecen a un mismo humanismo. Y esto nos llena de orgullo porque Cervantes es muy nuestro, es muy mexicano, es muy de esta universidad. Y tenemos que reivindicar el valor de ese pensamiento común del siglo XVI y del siglo XVII. Creo que en la base del encanto y la fascinación que sigue teniendo el Quijote está en esa idea de que es un tipo que trae su visión del mundo y sin embargo puede vivir y sigue viviendo y sigue hablando y sigue conversando con todos los otros personajes de su época, y creo que eso es el mensaje que está detrás de la obra y que la hace un éxito, pero que a lo mejor ahora en este momento conviene retomar y pensar un poco en esta idea como una propuesta de conocimiento más que como un simple elemento literario, porque esto es una necesidad de nuestra sociedad pluricultural y múltiple en la que vivimos ahora, ¿no?